¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de formación ética en referencia al tema características de la propiedad comunitaria de los indígenas. La clase anterior estuvimos observando el bilingüismo y el reconocimiento legal a los pueblos indígenas, a los pueblos étnicos, y esta vez vamos a analizar de qué manera son reconocidas o de qué manera se los puede desarrollar, y por eso vamos a estar analizando la propiedad comunitaria de los indígenas, a fin de que ellos puedan desarrollarse culturalmente y puedan tener un hábitat a modo de poder, digamos, vivir, convivir con sus demás grupos. Y en referencia a la propiedad comunitaria de los grupos étnicos o de indígenas en la República del Paraguay, también se haya organizado legislativamente. Están establecidos o establecidas en la Constitución Nacional. Y de esta manera prescribe nuestra legislación o nuestra Constitución en referencia a la propiedad comunitaria de los indígenas. El Estado les proveerá gratuitamente de esas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles. Bueno, estas características de la propiedad comunitaria que el Estado gestionaría de acuerdo a cada líder o líderes que tengan estas comunidades, también tiene una serie de características o requisitos que deberían cumplir una vez que son, digamos, adjudicadas estas propiedades. Cuando hablamos de propiedades, nos estamos refiriendo a las tierras que se los entregarían a los pueblos indígenas a modo que ellos puedan desarrollarse culturalmente y puedan desenvolverse en lo social, en lo económico y también en lo cultural. Entonces, el Estado, mediante sus normas, mediante sus legislaciones, garantizarían a los indígenas de poder adjudicarse de grandes extensiones de tierra para que ellos puedan desarrollarse en todos los estamentos. Pero esta gestión lo harían de forma gratuita. Estas tierras servirían de forma gratuita. Los indígenas no pagarían ni un centavo, pero el Estado va a regular, va a organizar cuáles serían esas condiciones, a modo de que ellos puedan desarrollarse dentro de ese hábitat. Y vamos a ir analizando estas características de por qué son inembargables, en qué se entiende, cómo se entiende esta palabra indivisibles, por qué habla la ley, por qué habla nuestra norma de intransferibles e imprescriptibles. Esto vamos a ir analizando detalladamente a modo de ir viendo estos conceptos o estos términos, por qué se aduce en esta propiedad comunitaria de los indígenas. Entonces, vamos a configurarnos en los pueblos indígenas, en estos grupos étnicos, y vamos a analizar detenidamente a través de grupos, de sus necesidades, de sus carencias. Ellos están necesitando, por ejemplo, de tierras para poder desarrollarse, para poder, digamos, desenvolverse en lo económico, en lo social y en lo cultural. Entonces, ellos están organizados con líderes, ellos tienen sus líderes, sus caciques, sus consejos. Entonces, ellos tendrían que tener una comunicación, una reunión con el gobierno a través de los representantes del Estado. Entonces, ellos proponen o hacen llegar sus inquietudes
hacen llegar sus reclamos, por ejemplo, que necesitan tierras. Entonces el Estado debe relevar los datos, debe investigar realmente qué es lo que ellos, cómo están, qué necesitan, y de allí emprender una política de gestión a modo de poder adquirir, hacerles adquirir las tierras y poder ellos allí desarrollarse. Bueno, ya, por ejemplo, el Estado ya tienen los datos, ya realizaron la gestión para que ellos puedan adquirir esas tierras y poder desarrollarse. A partir de allí, cuando fueron adjudicadas en esas tierras, tienen ciertas condiciones. Esas tierras a las cuales se les fue adjudicada a este grupo indígena o a ciertos grupos de indígenas, estas tierras son inembargables. ¿Qué significa esto? Que estas tierras no están sujetos a garantías hipotecarias sobre sus tierras. O sea, sus tierras no pueden ser objeto de ninguna garantía para cumplir alguna obligación. Entonces, dentro de materia civil del sector privado, las tierras normalmente cuando una persona quiere sacar un préstamo y no tiene un préstamo grande, y en caso para poder cumplir esa obligación, normalmente embarga su casa para poder retirar una cierta cantidad de dinero elevado. Entonces, como que la tierra tiene mucho valor o las propiedades, normalmente, si por ahí esa persona no puede pagar su crédito, su obligación, entonces se lo saca a la casa para poder, digamos, compensar el préstamo que no está pudiendo pagar. Entonces, haciendo una comparación con las tierras indígenas que fueron entregadas por el Estado, estos jamás podrán ser objeto de embargo, jamás podrán ser objeto de cumplimiento de ninguna garantía que puedan tener los indígenas. Entonces, estas tierras son inembargables. Eso es lo que significa. Inembargable significa que estas tierras no pueden ser objeto de cumplimiento de ninguna garantía o de ninguna obligación en materia económica. Indivisibles. Se les debe entregar cierta cantidad o cierta totalidad de ciertas extensiones de tierras, y no es que se divide esas tierras posteriormente. Esta parte es para fulanito, esta parte es para menganito. Entonces se le entrega una cierta cantidad de extensión de propiedad de tierras, y esto es un todo para el grupo, para la comunidad Nimaclé, tantas extensiones de tierra; para la comunidad Mascoin, cierta cantidad o grandes extensiones de tierra de tantas extensiones. Entonces, no es que se lo va entregando por parte, para un grupo, para detallándolos para ciertas personas indígenas. No, se lo da por comunidades. Entonces, por eso habla de indivisibles. Una cierta cantidad, por ejemplo, un grupo de indígenas que dice se los divida, se los pueda dividir. Bueno, en la región del departamento de Boquerón, la mitad de los Mascoin van a ocupar esta tierra y la otra mitad de los Mascoin van a ocupar Alto Paraguay. No, se le da, por ejemplo, en el departamento de Boquerón, se le da, por ejemplo, un cierto número de extensiones de tierra, y allí deben convivir toda esa comunidad, la comunidad de los Nimaclé o la comunidad de los Mascoin, por citar algunos grupos étnicos, para que se pueda entender de por qué son indivisibles. Y hablamos entonces para que no se los pueda dividir a estos grupos étnicos. ¿Y cómo se los dividiría? Por sus tierras. Unas extensiones de tierra en Boquerón y otras extensiones de tierras en el departamento de Alto Paraguay, y de esta manera ya se produce esa divisibilidad. Entonces, eso es lo que se busca, es evitar que se le entreguen extensiones de tierras
grandes extensiones de tierra o cierta cantidad y que allí puedan convivir toda esa comunidad, porque ellos viven en comunidad y por etnia. Y por eso citamos dos grupos étnicos a modo de dar referencia o modo de dar ejemplos. Los Mascoin es un grupo étnico, los Nivacle es otro grupo étnico y así existen innumerables grupos étnicos. Cada uno vive en su comunidad. Otra de las características habla de intransferibles. Esas tierras otorgadas, por ejemplo, por el Estado a ciertas comunidades indígenas o a ciertos grupos étnicos, no pueden ser transferidos de vuelta a otros particulares. O sea, si fueron asignadas ciertas extensiones de tierra para el grupo Nivacle, ellos o los caciques o sus líderes no pueden nuevamente vender y transferir a otro grupo étnico o a otras personas particulares. No, por decreto y por ley misma son transferidas para grupos étnicos o a ciertos grupos étnicos bien determinados. Y estos no pueden ser transferidos nuevamente por ellos a otros sectores. Entonces, por eso hablamos de intransferibles. Eso que se les había dado para esa comunidad, ellos deben explotar, deben trabajar y deben desarrollarse en esas extensiones o en esas propiedades de tierras. Imprescriptibles. Esto significa que con el correr del tiempo, ellos no pueden perder el derecho de la tenencia de las tierras, porque vamos a ejemplificar que el grupo Nivacle, el grupo étnico Nivacle, fue entregados tierras para que ellos puedan desarrollarse, puedan ellos trabajar y puedan desarrollarse, puedan realizar allí sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, con el correr del tiempo, pasando 5 años, pasando 10 años, pasando 15 años, ellos no pierden ese derecho de poder usar esas tierras y poder desarrollarse allí. Por eso hablamos de la palabra imprescriptibles, que con el transcurrir del tiempo no pierden ese derecho de poder desarrollarse en esas tierras que les fueron adjudicadas. Entonces, básicamente estas son las características de esas propiedades que les son adjudicadas a los grupos étnicos y para tener en cuenta, ¿sí? Hablamos de intransferibles, imprescriptibles, inembargables. Y otra característica también que hemos mencionado y que ya hemos prácticamente hablado y desarrollado. Entonces, lo último que estuvimos viendo es imprescriptibles. No pierden ese derecho de la tenencia de la tierra a pesar de haber transcurrido el tiempo. Entonces, ¿y esto quién los adjudicará y quién los garantizará el uso pacífico y el desarrollo? Tiene la obligación el Estado a través de sus instituciones. En este caso, la institución que trabaja muy de cerca con los indígenas es el INDI. Entonces, el INDI es la cabeza visible del Estado, de modo a dar seguridad, a modo a dar garantía y desarrollo a los pueblos indígenas en el Paraguay.